Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permanecer aquí a estas horas de la tarde, pudiendo estar paseando por esta bellísima ciudad y aprovechando este sol, estos días que nos está haciendo. Muchas gracias al comité organizador y especialmente a Pepe Gámez, que no le veo por aquí, pero aparte de darle las gracias, darle la enhorabuena por este congreso, por el contenido, por la organización, porque está siendo perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar la última mesa de esta tarde, que tiene como título Control lipídico en 2022, ¿dónde nos encontramos? Y para ello tenemos a tres ponentes de excepción. Son hombres, pero comunican muy bien. El primero, o sea, Carlos Escobar, del Hospital La Paz. Tenemos también a Benzo Barrios, del Hospital Ramón y Cajal, y a Luis Miguel Rincón, del Hospital Universitario de Salamanca. La primera ponencia trata sobre la implementación de los objetivos establecidos en las guías en LDL. Ver si son realidad o si son pura ficción. Para ello hablará el doctor Carlos Escobar. Bueno, hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este foro y empezamos. Bueno, esto ya lo sabéis, son los objetivos de las guías de práctica clínica en función del riesgo cardiovascular. He incluido, además del colesterol LDL, el colesterol no HDL, que en el futuro será el objetivo que tengamos que seguir. Ya sabéis que el colesterol LDL, sobre lo que nos basamos ahora, pero no es las únicas partículas de lipoproteínas que son aterogénicas, hay más y esas están incluidas en el colesterol no HDL y en el futuro estas primeras guías de prevención cardiovascular ya las incluyen en la estratificación de riesgo cardiovascular, pero en el futuro también se ha incluido como el objetivo a seguir y no tanto el colesterol LDL. También sabéis la estrategia que proponen las guías de práctica clínica del paso a paso, de primero estatinas, luego ezetimibe y si no se controla inhibidores PCSK9, pero a pesar de lo que dicen las guías de práctica clínica, esta es la realidad. Este es el estudio Da Vinci que se hizo en varios países europeos con cerca de 6.000 pacientes y como podéis ver ahí en la diapositiva, pues tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, a pesar de los tratamientos que tenemos, la mayoría de los pacientes no logran el control de colesterol LDL por dos motivos. Uno de ellos es porque, como veis ahí, hay un porcentaje importante de pacientes que están infratratados, bien con estatinas de moderada intensidad, poco porcentaje de ezetimibe, poco porcentaje de inhibidores PCSK9. Y lo segundo, porque a pesar de que hay un grupo de pacientes que sí están bien tratados, pues se necesitan algunos de ellos algo más para lograr los objetivos de colesterol LDL. Y esto mismo se ve en España. No voy a comentar demasiado este estudio porque luego Vivencio lo va a profundizar él, pero realmente estos son pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo en un año de seguimiento y, como podéis ver, los objetivos son bastante pobres, principalmente por una insuficiente intensificación del tratamiento hipolipemiante. Bien, pues sabemos lo que son las guías, pero luego la aplicación en la práctica clínica y el control de nuestros pacientes pues realmente no es lo que debería ser y eso explica por qué hay tantas recurrencias después de un síndrome coronario agudo, por qué la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres en nuestro medio. Bien, para tratar de paliar esto y para tratar de mejorar la situación, en distintos países a nivel europeo pues han tratado de hacer distintos abordajes, distintos algoritmos que han tratado un poquito de pues mejorar la situación. El primero de ellos traigo este que se hizo en Francia y, como veis, ellos lo que planteaban era, bueno, según el tratamiento previo que tomaba el paciente, el colesterol que tomase el paciente, pues establecer una estrategia tanto durante el ingreso del síndrome coronario agudo como en las pocas semanas del seguimiento. El problema es que esto, bueno, se publicó en el 2018, el algoritmo era después y tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, los inhibidores PCSK9 solo están en la parte inferior abajo de las recomendaciones, porque en ese momento las evidencias con los inhibidores PCSK9 pues eran más limitadas, con lo cual, bueno, pues realmente está muy bien, es un primer abordaje y realmente ha servido para mejorar el control de colesterol LDL en Francia. De hecho, como veis allí,
hasta el 50% lograban los objetivos de control de colesterol LDL, principalmente por una mayor prescripción de estatinas ezetimiba. En España, desde la Sociedad Española de Cardiología, también hemos desarrollado nuestros propios algoritmos. Se desarrollaron en paralelo, la verdad es que a la vez de las guías de práctica clínica, y teniendo en cuenta cómo son las guías de práctica clínica, pues la verdad es que estamos bastante contentos del resultado, porque con las guías prácticamente no se prescribían combinaciones y a raíz del consenso en España pues aumenta mucho la prescripción de las combinaciones, mayor la prescripción de inhibidores PCSK9 y luego lo veremos, pero está mejorando el control de colesterol LDL. Entonces, en este consenso lo que nosotros hicimos en primer lugar es estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Aunque todos son de prevención secundaria y fundamentalmente nos hemos basado en pacientes con cardiopatía isquémica, pero también es aplicable a los pacientes que han tenido un ictus, a los pacientes que han tenido enfermedad arterial periférica, es decir, prevención secundaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Nosotros consideramos que no todos los pacientes en prevención secundaria son iguales. Nosotros hablamos de un riesgo cardiovascular extremo y de un riesgo cardiovascular no extremo. El riesgo cardiovascular extremo es prevención secundaria más cualquiera de esas condiciones que aparecen en la diapositiva, o bien diabetes, enfermedad renal crónica, 2 o más vasos afectados, enfermedad polivascular, etcétera. Entonces, con que tenga una de esas condiciones, el paciente ya iría a riesgo cardiovascular extremo, objetivo de colesterol menos de 55, y si no cumple ninguna de esas condiciones, entonces sería riesgo cardiovascular no extremo, objetivo menos de 70 miligramos de decilitro. Que en realidad esto va en línea con lo que se ha publicado recientemente en las recomendaciones de las guías de prevención cardiovascular. Lo que ponen ellos de 1 paso, 2 pasos. El problema que hay, que tal y como está puesto en las guías de prevención cardiovascular, fomenta la inercia terapéutica. Yo creo que siguiendo estas recomendaciones así es más claro que la mayoría de nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen que ir a menos de 55. También incluimos esta tabla, que en esta tabla lo que hicimos fue incluir todos los tratamientos hipolipemiantes que había en el momento de la publicación y valorar la capacidad que tenían de reducción de colesterol LDL y poner un código de colores. Ahora veréis por qué ponemos el código de colores. Entonces están todas las alternativas que había en ese momento. Nuestros pacientes de prevención secundaria, la mayoría van a ir a rojo o azul, es decir, combinación de una estatina potente, atorvastatina, rosuvastatina, con ezetimiba o inhibidores PCSK9. Pero bueno, están todas las alternativas que había en ese momento, que hay reflejadas. Y aquí tenemos los 2 algoritmos principales. En realidad son 3, pero el paciente de síndrome coronario crónico, riesgo cardiovascular extremo, es el mismo que el del síndrome coronario agudo, con lo cual solo he traído 2. Entonces, hablamos de síndrome coronario agudo, que es el primer año detrás el síndrome coronario agudo o riesgo cardiovascular extremo en pacientes de síndrome coronario crónico, y el algoritmo es muy fácil de interpretar. Por un lado, el riesgo cardiovascular del paciente, si estaba tratado o no con estatinas, si eran estatinas a las dosis máximas toleradas, y luego la primera vez que ves al paciente, y si no se controla, pues la segunda columna de código de colores. Entonces, en función de esos parámetros, luego lo comentará Vivencio, pues habrá pacientes que van con estatinas, otros con estatina ezetimiba y otros incluso desde el principio con inhibidores PCSK9 en función de las características de cada uno de ellos. Además, para facilitar la implementación, hicimos esta web app, que es de acceso libre, desde la página de la Sociedad Española de Cardiología, que en menos de 15 segundos es capaz de decirte lo que tienes que hacer cuando tú tienes el paciente delante para lograr los objetivos de colesterol LDL. Pero cuando tú tienes delante, es decir, tiene que ser o bien cuando tú le veas en el ingreso, en rehabilitación cardíaca o en el primer momento que tú le ves en la consulta de cardiología. Paciente que tú no hayas optimizado el tratamiento es oportunidad perdida, y sobre todo con las listas de espera que hay ahora, que tú le ves al paciente hoy y no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Entonces es importantísimo implementar estos algoritmos e intensificar el tratamiento, optimizar el tratamiento en el momento que tú ves en el paciente, independientemente del contexto clínico en el que nos estemos manejando. Y estos algoritmos los presentamos en el último congreso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis hace 3 semanas, y la verdad es que tuvo bastante repercusión, tanto en la propia sesión donde lo presentamos como en redes sociales, y la verdad es que felicitaban bastante a la Sociedad Española de Cardiología por iniciativas como esta, porque realmente luego veremos otras iniciativas en otros países europeos, pero curiosamente lo están siguiendo bastante en otros países, ¿no? Entonces, para valorar cuáles son los resultados de la implementación del consenso que hemos hecho en la Sociedad Española de Cardiología, estamos desarrollando el estudio GOL, que ahora que todavía está en marcha. En abril terminó el reclutamiento
de los pacientes. El seguimiento es hasta finales de este mes. Y lo que nosotros hemos incluido es un estudio de intervención que valoramos la implementación de los algoritmos en la práctica clínica en España. Entonces, es un estudio de diseño ambispectivo, es decir, tiene una parte prospectiva en la que estamos incluyendo a pacientes adultos con síndrome coronario agudo que tienen en tratamiento hipolipemiante previo y que no logran los objetivos de colesterol recomendados por las guías. Entonces, en la parte prospectiva estamos se incluyeron los pacientes que tenían estas características con un seguimiento de 3 meses. Fundamentalmente, el objetivo es ver cómo cambia el control de colesterol LDL en estos pacientes. Luego hay otros objetivos secundarios de evento, etcétera. Y lo estamos comparando con una serie de cortes histórica, retrospectiva, en el mismo periodo de tiempo, pero un año antes, y los pacientes han sido apareados, como veis así, por edad, sexo, diabetes y enfermedad cardiovascular previa. Entonces, bueno, pues los resultados estarán después del verano y lo que esperamos es que haya mejorado el control de colesterol LDL en nuestros pacientes. Pero como la vida sigue, pues surgen nuevos fármacos. Luego comentará Luismi otras alternativas que no son las estatinas. Pero bueno, en la Sociedad Española de Cardiología también hemos desarrollado nuevos algoritmos con los nuevos tratamientos que hay en marcha y cómo es capaz de reducir en monoterapia los distintos tratamientos o terapia combinada los distintos fármacos hipolipemiantes que tenemos, estatinas, ezetimiba, bempedoico, inhibidores PCSK9. Luego lo comentará Luis más pormenorizado y también tenemos un algoritmo que sería, la versión 2.0 del que os he presentado antes, que tenéis acceso en la Revista Española de Cardiología en suplemento, donde se incluyen las alternativas terapéuticas que tenemos hasta este momento. ¿Y qué es lo que se ha hecho en Europa? Bueno, pues he traído aquí distintas opciones que se han hecho en distintos países a nivel europeo. Por un lado tenemos el estudio Penélope en Países Bajos, un estudio en el hospital de Birmingham, que ellos hacían sus propios algoritmos locales, pero además ellos, y creo que también es importante, no son todos los médicos, sino que basarnos o ayudarnos en todos los profesionales sanitarios. En estos dos ejemplos, ellos ayudaron de las enfermeras de riesgo cardiovascular, específicas de riesgo cardiovascular, que son expertas y especialmente adiestradas en este fin, y realmente tuvieron bastante éxito el utilizar las enfermeras porque mejoraron lo que es toda la educación sanitaria con los pacientes, mejoraron la comunicación con los cardiólogos y realmente los resultados que han obtenido en estos dos estudios pues es una mejor consecución de los objetivos de control de colesterol LDL. Más países, en Italia, por ejemplo, han hecho especial hincapié en el informe de alta, que tiene dos partes, una el informe de alta estándar y luego una carta al alta que se da específicamente para el médico de atención primaria, que lo que hace es mejorar la comunicación entre cardiología y atención primaria, especificando exactamente cuál es el objetivo de ese paciente, cuál es el plan de tratamiento de ese paciente. Además, hacían reuniones periódicas, cardiología con primaria, para establecer cuáles eran los gaps que había habido de comunicación entre ellos y cómo se podía mejorar para implementar mejor y lograr mejor los objetivos de control de colesterol LDL. Y luego traigo otros dos ejemplos en dos hospitales de Barcelona. En uno de ellos lo que había es un cardiólogo experto dedicado exclusivamente, entre otras funciones, a mejorar, a optimizar el tratamiento y, por lo tanto, que más pacientes controlaran sus objetivos de colesterol LDL. Entonces, lo que hacía era no un seguimiento presencial, sino que era un seguimiento virtual, y incluso esto era antes de la pandemia. Esta mañana hablábamos de la telemedicina. Bueno, pues no solo es insuficiencia cardíaca, en este caso, el mejor control de colesterol LDL se hacía de manera virtual. El experto tenía acceso a toda la historia clínica, seguía a todos los pacientes que habían tenido síndrome coronario agudo y veía las analíticas y, hablaba con los pacientes para optimizarles el tratamiento, también con bastante buen resultado. Y en otro hospital de Barcelona también lo que se hacía especial hincapié era en la identificación precoz de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, fundamentalmente en aquellos sujetos que habían tenido un síndrome coronario agudo menores de 55 años. Y también otro de los pilares fundamentales para mejorar el control de estos pacientes es que todos los pacientes eran remitidos a la unidad de rehabilitación cardíaca. Entonces, todo esto está englobado, todas estas propuestas de distintos países europeos en un programa más amplio que se llama el Estudio Europath, que como veis aquí, el curso clínico del Europath, que como veis aquí tiene 3 fases. En una primera había una encuesta que se hacía a los cardiólogos, que lo que trataban era ver cómo actuaban en la práctica clínica y qué gaps había con respecto a la aplicación de las guías de práctica clínica.
En una segunda fase, distintos países europeos compartían las iniciativas que ellos habían realizado en sus propios países para que en otros centros pues cogiesen ideas de esos países para sus propios centros y así tratar de mejorarlo. Y luego, por último, está la fase 3 del Europath, que también se está incluyendo a pacientes y también se está incluyendo al médico de atención primaria para dar una visión global de cómo tiene que ser el manejo de los lípidos en los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. Estas iniciativas a nivel europeo las hemos trasladado a España y, de hecho, la traducción de esas iniciativas a nivel de España, como veis aquí, se va a publicar en un suplemento especial de la Revista Española de Cardiología, que estará abierto el acceso a partir del 1 de julio y básicamente coge 4 escenarios clínicos. El primero de ellos, que es el ideal, que es que todos los pacientes después de un síndrome coronario agudo sean remitidos a rehabilitación cardíaca. El segundo, pacientes que, bueno, hay área de cardiología, pero no tengan la suerte de tener una sección de rehabilitación cardíaca en sus centros o no los puedan derivar a otros centros con rehabilitación cardíaca. El tercero de ellos es pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, pero que viven en área rural. Ahí la telemedicina juega un papel fundamental. Y el cuarto de ellos, cuarto escenario, es la comunicación o como rutas de comunicación, de mejora de comunicación con el médico de atención primaria. Por lo tanto, estas son mis conclusiones y bueno, a pesar de las guías de práctica clínica, de los conocimientos que nosotros tenemos y de los tratamientos hipolipemiantes que hay disponibles, el control de colesterol LDL en España sigue siendo un desastre. Por lo tanto, es fundamental optimizar el tratamiento de nuestros pacientes para mejorar el pronóstico y, en este sentido, se han desarrollado diversas iniciativas tanto a nivel europeo como a nivel de España, que, bueno, pues que están teniendo bastante éxito, pero lo más importante es, bueno, coger ideas de todas estas iniciativas y fundamentalmente aplicarlas a nivel local, a nivel de nuestros propios centros para poderlo utilizar nosotros y optimizar mejor el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. En segundo lugar, Vivencio Barrios nos hablará sobre si empezar un tratamiento combinado directamente versus una estrategia secuencial en prevención secundaria. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Joan, por la presentación. Gracias, por supuesto, al comité organizador y en especial a mi amigo Pepe Gámez por invitarme a estar en esa mesa. Una mesa que yo creo que es muy atractiva porque toca un tema de absoluta vigencia, que es el tratamiento hipolipemiante. Y a mí me han pedido que hable si la terapia combinada o la estrategia secuencial. Asumiendo que esta era la última sesión de la tarde y que, por tanto, estaríais un poco cansados, voy a hacer una presentación un poco atípica. Y ya veréis por qué en los próximos minutos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Aquí hay varias compañías que pueden estar implicados en la charla que yo doy, pero realmente mi auténtico conflicto de interés es que yo siempre he apostado por las iniciativas valientes y decididas del éxito. Y no solo una, sino otra. Y además se repiten, y se repiten con una cadencia de 14 veces. Así que mi apuesta decidida sería al tratamiento intensivo desde el principio y a la terapia combinada como primera alternativa. Y de hecho, yo podría resumir toda mi charla con las dos siguientes diapositivas. Primero, bajar el colesterol LDL es muy bueno, esto lo sabemos todos, pero además da igual con lo que lo bajemos. Este metaanálisis, que ya es conocido por todos y que ha cumplido ya 6 años, demuestra que el LDL, lo bajes con lo que lo bajes, se traduce en beneficios clínicos. Y aquello de los efectos pleiotrópicos, que dio mucho juego en su momento, hoy en día está más que cuestionado. Por tanto, baja el colesterol LDL con lo que quieras, que vas a triunfar. Pero no solamente vas a triunfar, sino que además te importa muy poco cuánto lo bajes, porque aunque el LDL se vaya a cifras ridículas, incluso por debajo de 20 miligramos de decilitro, el beneficio sigue existiendo y no tienes que pagar el peaje de efectos adversos. Por tanto, la cosa sería muy sencillo. Da tratamiento combinado a todo el mundo, le vas a beneficiar y no vas a tener ningún perjuicio, aunque el LDL te baje mucho. Eso sería una aplicación directa y ala, tan sencillo como eso y nos quedamos tan contentos. Pero claro, cuando uno simplifica mucho las cosas, a veces puede llevarse algún zasca. Así que vamos a ver el porqué de la explicación de que la terapia combinada puede ser la primera estrategia y yo creo que debe ser la estrategia en la mayor parte de los pacientes en prevención secundaria. La historia es que este es
una forma resumida de decir el esquema que Carlos nos ha presentado de las guías europeas. ¿Y qué dicen las guías europeas? Oiga, mire usted, a los pacientes de alto riesgo, tráteles con estatina de alta potencia a la dosis máxima tolerada. Si el paciente no va bien porque no se controla, añádale ezetimiba. Y si el paciente no se controla porque no va bien y es de riesgo muy alto, añádale inhibidor de PCSK9. ¿Pero a qué ha llevado esto? Pues ha llevado a esto que habéis visto n veces, cuando n tiende a infinito. Y es que el colesterol es el factor de riesgo peor controlado de los que tenemos manejados en los pacientes post-cardiopatía isquémica. En el Eurospide se ve como el colesterol LDL es el líder en cuanto a mal control, junto con la vida sedentaria. Y el colesterol LDL, es relativamente sencillo de tratar. Pues bien, a pesar de todo eso, a pesar de todas las evidencias, algo está pasando por el cual el colesterol LDL es una asignatura pendiente. Y esto es más grave en prevención secundaria que en prevención primaria. Fijaros este trabajo viene de la tesis que hizo Carlos Escobar. Por cierto, los 3 ponentes de hoy nos hemos formado en el Ramón y Cajal. Uno se quedó en el Ramón y Cajal, los otros volaron a otros lugares. Así que tenemos varias cosas en común. Pues bien, decía que este es el trabajo de la tesis de Carlos Escobar en el cual se veía cómo era el control de factores de riesgo de una población hipertensa. Y veíamos cómo era el control de la presión arterial y el control de colesterol LDL en prevención primaria y en prevención secundaria. Este fue uno de los análisis secundarios que se hizo del trabajo y fijaros que el colesterol LDL es claramente el factor de riesgo que más se diferencia en cuanto al control en prevención secundaria y en cuanto a prevención primaria. Sin embargo, el control de la presión arterial viene siendo equivalente. Y alguien puede pensar, hombre, claro, porque en prevención secundaria se exige un nivel de LDL más bajo. Bueno, pues trátale con terapia intensiva más agresiva. Pero esto no solamente ocurre en nuestro trabajo. El Eurospide 5 por primera vez incluye una cohorte de pacientes en prevención primaria. Por primera vez incluye médicos de atención primaria, incluyendo pacientes en el Eurospide. ¿Y qué dice? Pues aquí tenéis en azul la prevención primaria, en rojo el clásico, los datos clásicos que os he comentado de prevención secundaria, y es que en prevención primaria también el control del LDL es el peor de los factores de riesgo, es el peor controlado de todos los factores de riesgo en pacientes, insisto, en prevención primaria. Y yo creo que este es el momento de recordar que la prevención primaria y la prevención secundaria no son tan distintas. Yo me canso de repetir que hay muchos pacientes con el perfil de prevención primaria, un sujeto obeso que fuma, que no se controla la presión arterial, que no hace absolutamente nada de ejercicio, incluso que las cifras de glucemia le están subiendo, que está en prevención primaria. Decidme si no está en más riesgo que un paciente que se ha infartado, ha ido a una unidad de rehabilitación cardíaca, se le ha tratado magníficamente, ha quedado con su ventrículo perfecto, hace ejercicio, no fuma, tiene su estatina, su aspirina, etcétera, etcétera. Decidme si la prevención primaria del primer paciente no es de más riesgo que la prevención secundaria del segundo paciente. Por tanto, yo creo que hay que contemplar el riesgo cardiovascular del paciente. Y si el riesgo cardiovascular es muy alto, aunque sea en prevención primaria, ha de tratársele igual que el de prevención secundaria, que ya es de riesgo muy alto. Y la historia es que cuando uno trata con estatinas solo, y esto es un resumen de los estudios más importantes que se han hecho con estatinas de alta potencia a la dosis máxima, con Atorva 80 y con Rosu 20, se ve que no se alcanzan los niveles de control de colesterol LDL deseados. De hecho, el LDL por encima de 100 miligramos de decilitro lo tenía prácticamente la mitad de los pacientes. Incluso más de una tercera parte tenía un LDL por encima de 100. Por tanto, las estatinas solas, en la mayor parte de los casos, no nos van a servir. Y además sabemos que no solamente es importante bajar mucho el colesterol y que cuanto más bajo mejor, sino que cuanto antes se empiece a bajar el colesterol LDL, aún mucho mejor. Este es el estudio de Ferenc, que seguro que también conocéis muy bien, un estudio de randomización mendeliana, el que reconoce cómo diferentes familias que tienen genotipos distintos y algunos tienen un LDL muy bajo, pues cuanto más tiempo se mantenga el paciente con LDL muy bajo, mejor para él. Esas familias que tienen un LDL muy bajo durante mucho tiempo tienen un riesgo cardiovascular claramente menor que los pacientes que tienen un LDL muy alto. Por tanto, no es solamente importante que el colesterol LDL te baje mucho, sino cuanto antes lo tengas bajo, mejor. Y además, cuanto más tiempo lo tengas bajo, aún mejor. Eso nos lleva a pensar que, evidentemente, hay que ser agresivos en el tratamiento. Y esta es una imagen que saqué, que me gustó mucho, de la entrada en un pueblo que decía, vete despacio, porque en este pueblo tenemos 2 cementerios y no tenemos ningún hospital. Y esto, que puede ser válido para la conducción, que sin duda lo es, desde luego, para el colesterol LDL podría ser claramente al contrario. El ir demasiado despacio puede ser peligroso.
¿Y qué ocurre en la práctica clínica? ¿Qué ocurre con el control del LDL que antes también comentaba Carlos en el Da Vinci o en los estudios españoles? El control del LDL es malo, pero ¿con qué se están tratando los pacientes? Fijaros los datos que también conocéis del EUROSPIRE 5. No queda ninguna duda que las estatinas son la piedra angular del tratamiento hipolipemiante y aquí está claro que los pacientes, todos ellos de prevención secundaria, están con estatinas. Y esto no se debate. Y en cualquier estudio aparecen por encima del 80% los pacientes con estatinas. Habría que ver por qué ese otro 20% no lo están tomando, probablemente algunos por efectos adversos, otros por supuestos efectos adversos, pero en cualquiera de los casos yo creo que las estatinas no entran en debate. Sin embargo, cuando uno va a ver cuántos están tratados con ezetimibe, o dicho de otra manera, con inhibiciones de la absorción del colesterol, apenas un 2,7%. Incluso si uno asumiera que todas las combinaciones fijas fueran estatina y ezetimibe, que es mucho asumir, porque también sabéis que existen combinaciones, por ejemplo, de una estatina con fenofibrato, pues incluso aunque uno asumiera que todas las combinaciones fijas fueran con ezetimibe, estaríamos hablando de apenas un 5% de tratamiento con ezetimibe. Y si vamos a la utilización de inhibidores de PCSK9, absolutamente anecdótico. ¿Y esto es algo especial, específico de Europa o del EUROSPIRE? Bueno, pues no. Este es un trabajo muy bonito. Es un trabajo americano que se publicó el año pasado y revisa cuál es la utilización de terapias hipolipemiantes en pacientes con enfermedad cardiovascular, en pacientes con prevención secundaria, en los cuales se hace un análisis de la cohorte de pacientes que están con inhibidor de PCSK9. Pues bien, aquí hay dos mensajes que dar. El primero, cuando vemos el grupo total, y no lo puedo señalar bien con el puntero, pero es la parte de la izquierda, veis que la utilización de estatina ezetimibe es extremadamente baja. Primer mensaje, se utiliza muy poquita combinación de estatina ezetimibe. Pero segundo mensaje, no solamente se utiliza poco, sino que cuando veis el seguimiento, porque esto se hace basal al año y a los 2 años, se utiliza muy poquito basal, al año prácticamente no aumenta nada y a los 2 años tampoco aumenta casi nada. Por tanto, el segundo mensaje es, si no lo haces al principio, luego tampoco lo vas a hacer. Así que ese tratamiento escalonado es un fracaso. Pero si os vais a la derecha y veis la cohorte de pacientes que están con inhibidor de PCSK9, es curioso que los pacientes estén poniéndose inhibidor de PCSK9 y estén todavía sin ezetimibe, porque la utilización de ezetimibe con simvastatina es absolutamente testimonial. Y sin cambiarse de un año al otro. Así que el tratamiento escalonado claramente no funciona. Estos son los datos que antes ha comentado Carlos sobre el control de LDL en pacientes postsíndrome coronariano agudo españoles. Y fijaros, en pacientes que tienen un LDL por encima de 100 miligramos de decilitro, apenas un 30% está utilizando estatinas ezetimibe. Y de la misma manera que ocurría con los datos americanos, nos ocurre con los datos españoles. Esto se hizo el seguimiento a 6 meses y a 12 meses y aumentó muy poquito la utilización de la combinación estatina-ezetimibe. Por tanto, así de grandes hay que tenerlo para decir que los pacientes no se controlan si no les está tratando como se debe. Así de grandes hay que tenerlos. Pues bien, ¿qué sabemos en cuanto al tratamiento? Sabemos que los fármacos y las estrategias terapéuticas llegan donde llegan. Es absurdo que un paciente se pueda controlar con una estatina de moderada intensidad cuando eso reduce el colesterol LDL en un 30%. Y recordad que en el Da Vinci el 50% más, el 56% de los pacientes incluidos en el Da Vinci estaban con estatina de moderada intensidad. Por tanto, ¿a qué vas a empezar con una estatina o de moderada intensidad o de alta intensidad si tienes que lograr unos objetivos mucho más agresivos, mucho más contundentes? Así que, como decía este cartelito, precaución, esta máquina no tiene cerebro, utiliza el tuyo. Si sabes que tienes una estrategia terapéutica que te hace alcanzar los objetivos, ¿para qué vas a perder tiempo y dinero? Eso fue lo que dio lugar, ni más ni menos, que al documento de consenso que antes ha explicado Carlos con detalle, y yo no voy a entrar en comentarlo con mucho detalle. Solamente que hay diferentes estrategias terapéuticas que a uno te tienen que hacer pensar que si tienes que hacer una reducción de LDL por encima del 75%, no tienes más narices que aplicar una triple terapia donde se incluya estatina, ezetimibe e inhibidor de PCSK9. Es la única manera de que alcances una reducción de LDL por encima del 75%. Si quieres hacer una reducción muy elevada, que va del 50 al 75%, vas a tener que utilizar estatina más ezetimibe. Y eso es así. Y eso nos lleva a que en los algoritmos que él ha comentado hay muchas situaciones
en rojo, en los que la estrategia de terapia combinada ha de ser la primera de las estrategias terapéuticas. Y esa es la recomendación del documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología. No pierdas el tiempo y vete directamente a terapia combinada. Y eso va en rojo, pero en azul también es importante que consideréis que en estos pacientes de azul la primera alternativa ya es la inclusión de un inhibidor de PCSK9. Y con el entusiasmo que nos generó el documento de consenso de prevención secundaria, hicimos un documento de consenso de prevención primaria, porque pensábamos que la prevención primaria todavía era mucho más complicada y, sobre todo, para los médicos de atención primaria, para los médicos de familia que están trabajando con nosotros. Y en esa historia fue la publicación que apareció el año pasado como las recomendaciones para mejorar el control del colesterol LDL en pacientes de prevención primaria. Evidentemente aquí las alternativas terapéuticas eran mayores y aquí incluíamos ya el ácido bempedoico, aunque todavía estaba sin comercializar. Pero era ya un paso adelante para considerar también la incorporación de nuevos fármacos de la que luego podremos hablar. Y en definitiva, lo que vengo a decir aquí también es que tanto en los pacientes de riesgo muy alto como alto, y solo voy a poner la de riesgo muy alto, los pacientes, en muchos casos, van a tener que ir directamente a la terapia combinada como primera aproximación. Y hay un dato que es enormemente atractivo. Uno podría pensar, pero bueno, si tengo un LDL muy bajo basal, ¿para qué lechugas le voy a dar una terapia combinada? Este trabajo apareció el año pasado en JACC y era un análisis de los resultados de los pacientes del Impruvit según su LDL basal. Y fijaros qué datos más llamativos. Los beneficios de la combinación estatina-ezetimibe, en este caso de la simvastatina, como sabéis, fueron idénticos en aquellos pacientes que tenían un LDL entre 50 y 70, entre 70 y 100 o entre 100 y 125. Es decir, pacientes que tenían un LDL entre 50 y 70, que por entonces se podían considerar bien controlados, incorporarles el tratamiento con terapia combinada de estatina y ezetimibe les producía tanto beneficio como aquellos pacientes que tenían un LDL por encima de 100. Por tanto, no me debe preocupar si el LDL basal es bajo, porque aun con un LDL basal bajo, el beneficio existe. Y como no tienes un suelo a partir del cual tengas un perjuicio, ¿por qué no ir directamente a la estrategia más agresiva? Y curiosamente, la Sociedad Europea de Cardiología, con algunos de sus miembros más destacados, de los mismos que habían firmado las guías de dislipemia que decían que iba paso a paso, publica este artículo a finales del año pasado, que ha aparecido ya este año en papel, en el que nos dice, oiga, ¿sabe usted qué le digo? Que a pesar de lo que había dicho el año pasado, considere usted la terapia combinada como primera estrategia terapéutica para algunos pacientes de riesgo. Dicen, si el paciente es de muy alto riesgo, vaya directamente a estatina y ezetimibe. Y si el paciente es de riesgo extremo, no pierda el tiempo, vaya a estatina, ezetimibe e inhibidor de PCSK9. Por tanto, yo creo que queda claro que la mejor estrategia es la terapia combinada y, desde luego, tener muy presente la incorporación de inhibidor de PCSK9 lo antes posible. Con eso lograremos un éxito en el control de nuestros pacientes. Y esta es mi última diapositiva. Esta diapositiva, cogida de una señal del tráfico, decía, ve despacio o muere. Quizá en el caso del colesterol LDL podríamos decir, muere o ve despacio, como queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Vivencio. Como siempre, excepcional tu presentación. Pasamos a la última presentación de hoy, que tiene como título Hipolipemiantes más allá de las estatinas. El ponente es Luis Miguel Rincón Díaz, del Hospital Universitario de Salamanca. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Pepe. Gracias, Román. Raquel, Almudena, ha sido un verdadero placer formar parte de esta junta directiva a lo largo de estos 2 últimos años. Me toca el honor de cerrar la tarde, un viernes por la tarde. Os quiero dar las gracias por estar aquí. Voy a intentar ser breve. Vamos a hacer un repaso del abanico que se nos expande en el tratamiento con fármacos hipolipemiantes para el control del riesgo residual de nuestros pacientes, que todos somos cardiólogos y la mayor parte de los pacientes que vemos van a ser pacientes en prevención secundaria, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular.
cardiovascular. Yo cuando me vi involucrado en el campo de los ensayos clínicos de fármacos hipolipemiantes, hace ya pues, 10 años de ello, y empecé a investigar el tema, la verdad es que empecé a preparar una diapositiva que ya algunos de vosotros me habéis visto, y es que no es otra que un paper publicado que consiguieron colar en el JACC. Yo la verdad es que no sé cómo lo consiguieron hacer, acerca de los niveles de colesterol de distintos mamíferos. Hablaban de los niveles de colesterol del jabalí. Podemos decir, bueno, es que jabalí, rinoceronte, es que realmente son herbívoros, pero esto, un artículo de Filogenia, es que realmente pues tiene sentido para reflejar que vivimos instalados, el ser humano occidental, el Homo sapiens, está instalado en una realidad que realmente no es para la que estamos diseñados, no es para la que estamos preparados. Es decir, que tenemos un abanico, una farmacopea que tenemos que aprender a utilizar, que no hay excusa para no utilizarla, pero es que realmente vamos a necesitar recurrir a ella para volver a un estado que posiblemente sea más cercano al natural. Como describían ellos, algunas tribus de la Amazonía pues son más cercanas al rinoceronte, no voy a decir al mono, pero bueno, para realmente pues volver a una situación para la que estamos diseñados. Es la información acerca del beneficio de reducir los niveles de colesterol LDL, centrado como el eje principal del objetivo terapéutico, pues está bien demostrada, tanto en estudios de randomización mendeliana, ensayos clínicos, estudios de cohorte. Ahí no vamos a entrar. Y realmente, pues bueno, gran parte de la evidencia sobre la que bascula la terapia, la farmacopea, pues en el caso del perfil de riesgo cardiovascular, va a estar centrada en el hepatocito. Sabemos que ahí es donde actúan las estatinas a través de la hidroximetilglutaril, coenzima reductasa. También muy importante, en la misma vía, pero aguas arriba, pues tenemos uno de los nuevos actores en el campo, el ácido bempedoico, que actúa a través de la ATP digliasa. Citratoliasa, en otro campo un poco distinto, realmente disminuyendo la presencia de niveles de lipoproteínas, ni inhibiendo la absorción intestinal, tenemos el ya conocido ezetimibe, y luego pues dos fármacos o dos vías de tratar el PCSK9, bien mediante anticuerpos monoclonales, evolocumab, alirocumab, o bien mediante el más nuevo, pues inclisiran, que también es otro de los recién llegados que tenemos que aprender a conocer, que actúa como sirna, como un regulador posttranscripcional que bueno, pues también tiene actuación inhibiendo la capacidad de traducir esa RNA en proteína. En cuanto al por qué tenemos que ir más allá de las estatinas, pues bueno, yo creo que realmente más allá del Pruvit, hace ya muchos años, pues fue el último de los grandes estudios que nos cambió la práctica clínica, demostró o sentó las bases de la utilización de estatinas de alta potencia, alta intensidad, en el tratamiento de pacientes, en prevención secundaria, pero a partir de ahí quedaba un riesgo residual que desde luego no es en absoluto despreciable. El primero de los actores en llegar fue el ezetimibe. No me voy a parar mucho en él porque es de sobra conocido. Más allá del estudio que todos conocemos, el estudio Impruvit, bueno, pues demostró a lo largo de algo más de 5 años de seguimiento como una reducción del riesgo relativo de eventos, en términos absolutos, pues relativamente limitado, pero que vemos como de forma consistente, y ya nos lo ha mostrado Vivencio, es capaz de reducir los niveles de LDL con independencia de los valores basales de colesterol que tenga nuestro paciente que tenemos delante. Es decir, que es un fármaco fiable y que bueno, tiene una respuesta ya conocida por todos nosotros. A partir de ahí, los siguientes actores en entrar fueron los inhibidores de PCSK9. Tenemos la historia de desarrollo de los inhibidores de PCSK9 fue fascinante. Es un ejemplo de transferencia de conocimientos de la parte básica a la terapia farmacológica. Todo esto comenzó con una carta científica en el Nature de Mariana Bifadel en el año 2003, en el que describió una familia con perfil, con fenotipo de hipercolesterolemia familiar heterocigota, pero que no respondía, no encontraban la causa a nivel genética en el estudio genotipado de los parámetros, bueno, de los genes más habitualmente empleados, ni receptor del LDL, etcétera. 2 años después se publicó justo el extremo opuesto, es decir, familias que tenían mutaciones por pérdida de función en este mismo gen. En paralelo, esos pacientes o esas familias a las que describían que tenían colesterol adolescente de 15, 13, 16, lo que se vio es que tenían unos perfiles de riesgo cardiovascular excelentes, siendo familias pues, de escasos miembros, es decir, la información limitada, y que no tenían enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que tenemos que saber que los niveles que consigamos de LDL, de colesterol, el metabolismo lipídico en sangre periférica, en sangre venosa, va a ser completamente diferente del que ocurra del otro lado de la barrera hematoencefálica. A partir de ahí, bueno, pues se se desarrolló el conocimiento acerca del papel que juega PCSK9. Básicamente forma parte, es un sistema de inhibición negativa del
reciclaje de receptores de colesterol LDL en la superficie del hepatocito, y se desarrolló pues, un programa clínico en el que el primero en llegar pues, fue evolocumab, el estudio pivotal sobre el que se sustenta la indicación, lo conocemos todo, el estudio Fourier, con una reducción del 15% de riesgo relativo en el objetivo primario, o el más conocido, bueno, el objetivo secundario clave del MACE, una reducción del 20% de muerte, infarto y ictus no fatal a lo largo de los algo más de 2 años de seguimiento del estudio. Todo esto pues, debido o asociado a una reducción de los niveles de colesterol LDL de 59%. En los años siguientes, es verdad que los pacientes incluidos en el estudio Fourier fueron pacientes en prevención secundaria, pero pacientes que tenían niveles de colesterol de base, pues si nos fijamos en el LDL, por encima de 70. A partir de ahí, pues si no lo estamos utilizando a todos los pacientes, igual que utilizamos las estatinas, es básicamente por un problema de coste-efectividad. El laboratorio, consciente de ello, pues ha intentado buscar aquellos subgrupos de pacientes en donde más beneficio clínico se deriva o más beneficio se obtiene de la terapia del uso de estas terapias. Fuera del ámbito estrictamente cardiológico, pues tenemos los pacientes con arteriopatía periférica que alcanzan NNTs muy reducidos, pacientes también con enfermedad renal crónica, y luego dentro de los pacientes en prevención secundaria, pacientes con cardiopatía isquémica, pues situaciones que podemos considerar bastante lógicas, pero que bueno, han sido demostradas en estos años. Básicamente 3 subgrupos de pacientes. Pacientes con infarto reciente, pacientes con enfermedad multivaso o pacientes que han tenido más de 2 eventos agudos. En estos subgrupos de pacientes probablemente son los que más beneficio van a obtener de una terapia hipolipemiante basada en inhibidores de PCSK9, con independencia de si es Evolo o alirocumab, que también obtiene resultados similares. Hay distintos estudios post-hoc ya previamente pues, considerados en el momento de la publicación del Improve-It. Sin duda, a mí el que más importante me parece y que realmente fue la primera vez que pudimos tener opción de descubrir estos datos fue el subestudio que hicieron analizando pues, los pacientes con reducciones extremas de niveles de colesterol LDL. Aquí creo que hay que felicitar también a Amgen en el sentido de que, a diferencia en el estudio de Odyssey Outcome, donde se hizo pues, una reducción de terapia o una reducción de la intensidad de la terapia con inhibidores de PCSK9 en pacientes cuando se bajaban los niveles por debajo de 25 miligramos de decilitro de LDL, en el caso del Fourier, pues estos pacientes pues, continuaron con independencia de los valores que se alcanzaban. Lo que nos sirvió es para demostrar que, acercándonos por primera vez en la historia hasta ese momento pues, a niveles próximos a 0 miligramos de decilitro de niveles de colesterol LDL, no se objetivaba una reducción, un descenso del beneficio, es decir, que no existe curva en J en cuanto a niveles de colesterol LDL. Estudios un poquito más recientes, pues podemos destacar el EVOPAX. Básicamente lo que abren es a la utilización de evolocumab en pacientes en fase aguda tras un síndrome coronario agudo, a diferencia, ya sabéis, del Odyssey Outcomes, que el reclutamiento se produjo en pacientes que ingresaban en unidades coronarias por síndrome coronario agudo. Más estudios con evolocumab un poquito más recientes, publicado este mismo año, pues tenemos el estudio Huygens, que básicamente es similar al clavo, pero en este caso pues en pacientes en el contexto de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, pues se planteó el estudio de la regresión de placa y estabilización de placa, analizándolo a estos pacientes con lesiones no culpables, en lesiones no significativas, pues mediante IBUS y OCT, el grosor de la capa lipídica y el tamaño, el volumen de distintos parámetros relacionados con el volumen de la placa de ateroma, para determinar o para estudiar, como concluyeron, cómo no solamente las estatinas son capaces de asociar una reducción de placa y una estabilización de placa, sino que esto también son capaces de conseguirlo los inhibidores de PCSK9, en este caso evolocumab. Vamos acumulando experiencia de uso, en este caso pues destacar el estudio Retos, un registro español en el que participamos pues, todos los que formamos parte de esta mesa, en el que pudimos ver cómo los parámetros que se obtenían en vida real eran muy similares a los objetivados con Fourier, en el estudio Fourier, y más recientemente también pues, hemos tenido pues, datos de Osler. Se desconoce, o en cierto modo pues, no era del todo conocido, el rendimiento a largo plazo de evolocumab, de los inhibidores de PCSK9. Ya tenemos experiencia a 5 años publicada en el que se mantienen los datos de eficacia y seguridad con evolocumab, sin aparición de anticuerpos neutralizantes
adicionales ni otros efectos adversos. Moviéndonos al alirocumab, sabemos que el estudio que sustenta la indicación, el gran estudio pivotal, pues fue el Odyssey Outcomes, resultados similares a los objetivados en el Fourier en cuanto a reducción de niveles de colesterol LDL y cómo a lo largo del seguimiento pues también se asoció con una reducción del endpoint combinado del 15% de reducción de riesgo relativo. Todo esto pues nos sentó las bases de la utilización también de alirocumab en pacientes en prevención secundaria y más recientemente, por traer novedades, pues indicar que todos sabemos que la principal administración que tienen estos fármacos es una administración bisemanal. Evolocumab estudió desde el principio la posibilidad de hacer una administración mensual, una administración cada 4 semanas. En caso de alirocumab, esta posibilidad pues ha sido estudiada un poquito más de forma más tardía, pero que también ha sido publicada recientemente. De forma análoga a la que he presentado con el estudio Huygens, disponemos de otro estudio cuyo título o acrónimo me encanta, el PAC-MANAMI, que también ha sido publicado recientemente en el mes de mayo. Básicamente pacientes con infarto, con independencia de si eran con o sin elevación y que presentaran aterosclerosis, lesiones no culpables en otras arterias que no fuesen susceptibles de revascularización percutánea, pues se les analizó con distintos parámetros de pruebas de imagen, IBUS, OCT y una espectrometría de infrarrojos para analizar o para determinar cómo, de nuevo, al igual que veíamos con Evolo, pues se asociaba con el tratamiento con evolocumab se asociaba con una reducción del volumen de placa y parámetros indicativos de estabilización. Es decir, que tenemos tanto las estatinas como los inhibidores de PCSK9 han demostrado pues propiedades adicionales a las que puramente se consigue bajando el LDL. Reseño este artículo del grupo con varios integrantes del grupo de Santiago que analizaron un metaanálisis pues la capacidad que tenían cuando sumábamos los distintos estudios con fármacos, con inhibidores de PCSK9, incluyendo también al malogrado bococizumab, pues disminuir los endpoints de forma aislada, no solamente hablar de endpoints combinados. Y ya pasamos al actor nuevo en la sala. Voy a pararme de forma un poquito más detenida en el ácido bempedoico, básicamente porque es el último en llegar. Sabemos que ya lo tenemos disponible. Ahora hablaremos de las condiciones en las que esto es así. El programa sobre el que se sustenta la indicación del ácido bempedoico, bueno, pues es este que muestro aquí. Ha sido estudiado tanto en pacientes junto con intolerantes a estatinas como en tratamiento con estatinas. Destacar pues un par de estudios. El Clear Wisdom, que básicamente lo que nos permitió detectar o lo que nos permitió describir fue cómo la utilización a dosis fijas, 180 miligramos al día de ácido bempedoico, fue capaz de reducir los niveles de colesterol LDL en un 17%, en este caso de este estudio de pequeño tamaño, pacientes ya tratados con estatinas y asociarse también pues, a descensos de niveles de colesterol no HDL, ApoB y descensos también en niveles de proteína C reactiva. Estudio de algo más tamaño, el Clear Harmony, pues también nos documentó cómo tratando con estatinas, pacientes tratados con estatinas, descensos adicionales del 18% de niveles de colesterol LDL con buen perfil de seguridad, donde únicamente pues, se destacaba a los pacientes con antecedentes de gota la presencia de hiperuricemia como efecto secundario. El Forest Plot nos indica cómo el beneficio del tratamiento con ácido bempedoico en cuanto a los niveles de reducción de colesterol LDL se produce con independencia de cualquiera de las variables analizadas, tratamiento o no con estatinas, tratamiento o no con ecetimides, sexo, función renal, etcétera. Cuando lo utilizamos de forma combinada en el Clear Tranquility con dosis de ezetimiba, 10 miligramos, pues vemos cómo consiguieron niveles de reducción del LDL del 29%. Estamos a la espera del estudio que evalúa el efecto de ácido bempedoico en eventos cardiovasculares. A la espera de ese estudio, pues tenemos este metaanálisis que presento aquí, que sugiere que, como en el análisis combinado de los distintos ensayos publicados hasta la fecha, pues existe una tendencia existe una disminución de eventos cardiovasculares bajo tratamiento con este fármaco, y que sabemos que este fármaco, no lo he mencionado, pero únicamente tiene efecto a nivel del hepatocito, no tiene actividad a nivel de músculo estriado, con lo cual no tienen los efectos de mialgias que asocian las estatinas. Tampoco tiene efectos sobre la diabetogenicidad de
o el empeoramiento de los niveles de glucemia de los pacientes ya diabéticos incluidos en los estudios. Dicho esto, estábamos a la espera del Clear Outcomes, el estudio de eventos cardiovasculares, cuando el fármaco que ya había solicitado la autorización, pues se ha publicado el IPT, que bueno, pues nos ha sorprendido a muchos, dado que a diferencia de otros estudios que llegaron en condiciones similares, básicamente cualquiera de los que he mencionado hasta ahora, pues se recoge la posibilidad de utilizarlo, ya está disponible, pero no está financiado, o de momento, por lo menos hasta la publicación de los resultados del Clear Outcomes, parece que no va a estar financiado por el Sistema Nacional de Salud, lo que va posiblemente pues, a limitar en parte su utilización. Vamos a movernos con otro fármaco que no es presente, pero es prácticamente presente, como es Inclisiran. Voy a ir muy rápido, pero realmente debemos conocerlo porque está muy cercano a su utilización. Inclisiran es un fármaco, es un SIRNA, es un RNA de interferencia pequeño, a efectos prácticos. Ahora que ya casi todos los que estamos en esta sala estamos vacunados con Pfizer, Moderna, ya el RNA mensajero es conocido por todos. Ya no son tan extraños los fármacos de este tipo. Hasta la llegada de Inclisiran realmente no teníamos referencias, más allá de la utilización un poquito testimonial de patisiran en unidades de cardiopatías familiares. Pero tenemos este fármaco que lo que hace es impedir la traducción de RNA mensajero en la proteína de PCSK9. Es decir, que no es que lo neutralice cuando ya está formado, sino que evita la formación de ello. Su administración es en forma en forma de 2 veces al año, cada 6 meses, pasada la fase inicial. Tiene carácter inyectable y estas características pues, han hecho que se le llame, en cierto modo, pues, la vacuna contra el colesterol. El programa que sustenta la utilización de Inclisiran es el programa Orion, hasta el momento publicado los estudios Orion 9, 10, 11 y quedan pendientes de publicación pues, el Orion 4, que va a ser pues, el estudio fundamental que nos indique el estudio de eventos cardiovasculares. ¿Qué se consigue con Inclisiran? Básicamente lo que se nos ha mostrado en este análisis combinado de los estudios Orion 9, 10 y 11, pues son reducciones de colesterol LDL en el entorno del 50%, de forma sostenida en el tiempo y con buen perfil de seguridad, similar a placebo. A la espera del estudio en eventos cardiovasculares, pues tenemos esta gráfica del cual podría ser el beneficio clínico obtenido con Inclisiran, pero realmente lo sorprendente, lo que nos ha sorprendido a muchos de nosotros ha sido pues, esto que muestro a continuación. Este fármaco ha sido ya evaluado por las guías NICE inglesas, ha sido evaluado favorablemente para permitir su utilización en pacientes en prevención secundaria con niveles de colesterol LDL por encima de 100 miligramos de decilitro. Y tras la publicación de estas recomendaciones se ha hecho público hace unos meses pues, un acuerdo de colaboración entre el NHS británico y Novartis, en donde se va a hacer una búsqueda activa de pacientes en prevención secundaria, determinando sus niveles de colesterol LDL como parte de una estrategia nacional para disminuir el número de eventos, el número de visitas hospitalarias en pacientes en este contexto, y prevén la utilización de en torno a 300.000 pacientes con Inclisiran en el plazo de 3 años. Este es pues un acuerdo que podemos igual mencionar en la discusión, pero que realmente se muestra un poco la ambición del laboratorio con este fármaco, lo que se ha puesto, la carne que se ha puesto en el asador. Realmente lo que nos falta de esta ecuación para conocer es cuál es el precio que ha puesto Novartis. Voy a pasar ya de forma muy rápida, en 2 minutos, del resto de actores que debemos conocer. Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, ya sabemos, cumplen 20 años del estudio GC Prevenzione que sugirió beneficios en cuanto al descenso de la mortalidad en prevención secundaria con la utilización de estos fármacos. Estos estudios o estos resultados no han sido posteriormente pues, confirmados de forma consistente a lo largo de los años. Aquí traigo este metaanálisis a la derecha. Esto ha cambiado, o esto pues, lo que ha dado un vuelco ha sido posiblemente pues, el ácido eicosapentanoico. Los resultados publicados en el estudio REDUCE-IT en el 19 han llegado, pues, demostraron cómo en aquellos pacientes en donde ya más allá del colesterol LDL existía vida, ya entramos en el territorio de los triglicéridos y el colesterol no HDL con partículas ricas en triglicéridos, como también es posible conseguir descensos de mortalidad en estos pacientes utilizando, pues en este caso, ácido eicosapentanoico a dosis altas, 2 gramos cada 12 horas. Esta gráfica voy a pasar porque ya ha sido
ya ha sido mencionada por los previos. Y el futuro es prometedor, básicamente porque es uno de los campos de investigación cardiovascular más activos en la actualidad. Tenemos, pues entre otros, pues Merck tiene un inhibidor oral de PCSK9, cuyos resultados han sido publicados o han sido presentados en el último congreso de la AJA. Tenemos también la angiopoietina como nueva diana terapéutica, con una historia inicial muy parecida a PCSK9 y un fármaco como ese evinacumab y también pues, oligonucleótidos antisentido que están siendo diseñados también con el objetivo de conseguir descensos o mejorar ese perfil de riesgo residual de origen lipídico. Y finalmente pues también tenemos la lipoproteína A como nueva diana terapéutica con fármacos que ya también están en camino y acumulando pues información científica pues muy relevante. Entre ellos pues destacar olpasiran, otro siRNA. Así que para concluir, indicar que en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que no se ha identificado un punto de corte por debajo del cual no sea beneficioso disminuir los niveles de colesterol LDL como diana principal en la actualidad, ya veremos si vamos al colesterol no HDL en un futuro próximo, que el riesgo vital es acumulativo, eso ya nos lo enseñan los estudios de aleatorización mendeliana, y que es necesario pues, actuar lo antes posible para poder realmente pues, introducir un cambio en nuestros pacientes. Con lo cual, para conseguir los objetivos terapéuticos tenemos que saber cuál es nuestro arsenal terapéutico, tenemos que aprender a utilizarlo y no hay excusas para no hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel, por tu tarea titánica de resumir todos estos fármacos en algo más de 15 minutos, eso sí. Ahora tenemos 2-3 minutos para un poco de discusión. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala, ¿sí? Yo quería, en primer lugar, felicitar a toda la mesa porque me ha parecido muy interesante toda la exposición y quería preguntar en general, que quien quiera responder, 2 preguntas. Una es, ¿podemos hacer que nuestros pacientes cada vez van teniendo que incorporar nuevos fármacos, más y más? Si por ejemplo, que han tenido un síndrome coronario agudo y además insuficiencia cardíaca, pues se van con un cargamento de pastillas y el colesterol, pues eso vuelve a ser otra diana terapéutica y cada vez siendo más precisos y intentando llegar al objetivo como sea. O sea, desde el punto de vista del paciente, ¿esto llega a ser asumible para la vida diaria? Una pregunta que lanzo como reflexión filosófica. Y luego la otra pregunta es que cada vez también tenemos más pacientes con un colesterol residual, que se puede decir refractario o que queremos de alguna forma controlar. Y tampoco sabemos muy bien si responde solamente al estilo de vida, que muchos ya lo han modificado, sino que hay otros factores que, además de los fármacos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? Porque está esto aumentando de una forma exponencial. Yo, si quieres, respecto al tema de la primera pregunta del paciente que sale después de con agudo con insuficiencia cardíaca, justamente es el escenario perfecto para facilitar el tratamiento. Con lo cual, como indudablemente el tratamiento que más eficaz le va a resultar desde el punto de vista de su enfermedad aterosclerótica son las estatinas o son la bajada de colesterol LDL, ¿por qué no empezar directamente con una terapia combinada y te ahorras el paso intermedio? Yo creo que ese paciente va a asumir mucho mejor dar una pastilla de terapia combinada que luego irle chequeando cada X tiempo para ver si funciona su LDL con la estatina de alta potencia o va a necesitar añadir etc. Creo que es el ejemplo paradigmático de cómo realmente en ese paciente tienes que optimizar el tratamiento. Y si me permites, respecto a lo del colesterol residual, yo diría más, el riesgo residual depende de muchos factores. Uno de ellos, evidentemente, los triglicéridos. Nosotros, desde el grupo de trabajo de farmacoterapia cardiovascular, hemos publicado, acaba de salir ahora mismo en la revista de la Sociedad Española de Diabetes, un documento de posicionamiento sobre la utilización de cosapentoetilo, que es lo que ha presentado Luismi. Y lo importante de este fármaco, que va a estar, de hecho están ahora mismo en negociación con el Ministerio a ver cómo queda, es que es un fármaco que mejora
el pronóstico cardiovascular de los pacientes, pero además reduce triglicéridos. Es decir, no es un fármaco simplemente que reduce triglicéridos, porque los que reducen triglicéridos no han funcionado, sino que hace más cosas y entre ellas reducir triglicéridos. Y yo creo que es el concepto de la mejoría del riesgo residual. Hacer diferentes acciones, como las hace en este caso este derivado del icosapentanoico, que es icosapentoetilo, reduciendo los eventos cardiovasculares en pacientes que han presentado ya un evento o que son diabéticos con factores de riesgo. Ahí yo creo que van a apuntarse las situaciones, es decir, a mejorar el perfil lipídico general en el cual está el colesterol no HDL y está también los triglicéridos. Yo creo que los cardiólogos somos gente bastante práctica, sobre todo cuando tratamos con el perfil o el riesgo residual de origen lipídico, y nos fijamos en el LDL básicamente porque podemos hacer algo por ello. Sabemos que queda un riesgo residual de origen lipídico que no podemos tratar, entonces como no lo podíamos tratar, pues tampoco lo mirábamos mucho, y las guías son LDL céntricas. Hay parte de riesgo residual que efectivamente pues queda, bueno, sabemos que hay otros parámetros que son importantes o pueden serlo, el colesterol HDL, sin embargo, pues bueno, los estudios de los ensayos clínicos que intentaron demostrar que subirlo pues reducía el riesgo, fracasaron estrepitosamente. Entonces, pues bueno, nos focalizamos en el LDL, que para eso sí que teníamos algo. Es verdad que la llegada del ácido icosapentaenoico pues puede cambiar en parte, porque de forma paralela pues reduce el riesgo residual. Luego también tenemos otra parte que tampoco depende de hábitos de vida, como es la lipoproteína, y a la que también vamos a empezar a mirar, porque gran parte de los niveles de lipoproteína, a diferencia del LDL, pues es que no dependen apenas de hábitos de vida, de dieta, de ejercicio físico, sino que están derivados de nuestro perfil o de nuestras cartas genéticas. Entonces, a medida que vayamos teniendo herramientas, vamos a ir expandiendo el número de targets a los que vamos a ir apuntando. Y eso, por desgracia, pues nos lleva a que muchas veces vayamos a tener que utilizar terapias combinadas que ojalá puedan ser terapias fijas, porque eso facilitará la adherencia a nuestros pacientes. Un comentario brevísimo. Fíjate, los dos únicos escenarios en los que las estatinas han fracasado, esos son en los escenarios muy terminales. Yo estuve coordinador nacional del Corona, pacientes con insuficiencia cardíaca ancianos de origen isquémico, y justamente en el Corona rosuvastatina no funcionó, probablemente porque eran pacientes en su fase terminal. Y Aurora, que eran pacientes con enfermedad renal terminal, tampoco funcionó. Por tanto, yo creo que esto va de la mano de lo que estamos comentando continuamente. Hay que empezar el tratamiento lo más pronto posible y lo más precoz posible. Cuando llegas al final, realmente ya los resultados van a ser fútiles o inexistentes. Yo solo dos breves cosas. Una, la mejor manera, lo que comentabas al principio, es simplificar el tratamiento, que es utilizar combinaciones fijas en todo lo que se pueda. Cuando haya una alternativa de una vez al día, en lugar de dos, utilizarla de una vez al día. Con esto, haciendo eso, reduces un 30% las pastillas que toma el paciente. Y con respecto a lo segundo, yo es que se habla mucho de riesgo residual, pero me hace mucha gracia que los factores que solemos controlar es un 30-40% del riesgo y hay un 60% que no sabemos lo que es o que no lo controlamos bien. Eso lo llamamos residual. O sea, que lo que es más importante lo llamamos residual. Entonces, yo lo haría riesgo lipídico global o algo así. No se puede llamar riesgo residual, entre otras cosas, porque la palabra riesgo residual fomenta la inercia terapéutica. A mí me dicen, tú controlas el colesterol, el otro es riesgo residual, el otro no hago ni caso cuando tienes 3 minutos para ver un paciente, ¿sabes? Entonces, por eso hablaba yo antes que es mejor objetivo terapéutico el colesterol no HDL que el LDL, porque en el no HDL ya va todas las partículas lipídicas que no controlas. Entonces, si nos acostumbramos a no HDL, estará con estatinas, estará con ezetimiba, que no llega, pues ya le puedes añadir más cosas y tal. O sea, todos los pacientes que tienen el colesterol no HDL controlado van a tener el colesterol LDL controlado, pero no todos los pacientes que tienen el colesterol LDL controlado van a tener el no HDL controlado. Con lo cual, si te marcas de objetivo el no HDL y lo consigues, sabes que todos tus pacientes, en cuanto al riesgo lipídico, van a estar controlados. Bueno, una última pregunta y una respuesta corta, por favor. Sí, alguien de vosotros mostró una diapositiva y creo que era el estudio de Eurospire del año 2019 y había un uso de ezetimiba muy bajo, del 2% o 3%. Yo creo que después de 2019, con el cambio de las recomendaciones de 55, la gente usa más ezetimiba. Hace poco vi un estudio local de una muestra de un grupo de pacientes en rehabilitación cardíaca, es decir, pacientes que están bien tratados, y había ya un uso de terapia combinada del 60-70%. Y a pesar de eso, solo el 30% de los pacientes estaban en objetivos de menos de 55. Entonces, como veis vosotros, a pesar de utilizar terapias combinadas, ¿cómo vamos a conseguir tener a nuestros pacientes bien tratados o si los objetivos incluso son demasiado estrictos?
Los objetivos no es que sean estrictos, son los que son porque son lo que las evidencias han demostrado. Es decir, por debajo de 55 es cuando empieza a regresar la placa aterosclerótica, por eso es menos de 55 y no es 70 y tal. Evidentemente, o sea, es verdad que en ese estudio 30 y pico % tendrán por debajo de 55, pero el 60-70 estarán ya por debajo de 70, que es mucho mejor que los estudios previos. Por otra parte, tienes otras alternativas terapéuticas, tienes el bempedoico, tienes los inhibidores PCSK9, etcétera. Es decir, no es combino estatina, ezetimiba y ya se acabó lo que tengo que hacer, sino que tengo otras alternativas para seguir añadiendo al paciente y que se logren los objetivos. O sea, el objetivo no es que el paciente esté con una estatina o no esté estatina, el objetivo es que esté menos de 55. O si tiene un evento, además de eso, que reduzca un 50% el LDL, con lo que quieras. Bueno, claro, yo creo que, dos palabras nada más, lo que dice Carlos es así, y yo creo que lo pensamos todos. Evidentemente la terapia combinada no resuelve todo, si no, no seguiría habiendo investigación. Yo creo que hay campo para ácido bempédico, está claro que lo hay, nosotros lo hemos documentado en el documento de consenso. Por supuesto hay campo para la inclisiran y hay campo para nuevas alternativas terapéuticas. Es decir, que obviamente la terapia combinada no lo es todo, simplemente es un paso más hacia el control del colesterol, pero indudablemente el resto de los tratamientos tiene sentido y por eso se sigue investigando en ellos. Yo, a diferencia de la insuficiencia cardíaca, donde todos tenemos asumido que el cuádruple bloqueo es a lo que tenemos que ir, en el caso de la dislipemia, pues es que parece que si el paciente no está con una torba de 80 ya es un fracaso, tenemos que añadir ezetimiba, que se le va a hacer, pero si ya vamos a un triple terapia, en este caso pues ahora que disponemos de bempedoico o alguno de los nuevos actores o inhibidores de PCSK9, pues tampoco es un fracaso. De hecho, es que lo que tenemos que abordar es el riesgo, no es, bueno, realmente tenemos que llegar a ello. Los objetivos no es que sean demasiado ambiciosos, como dice Carlos, son los que la ciencia nos ha demostrado que deben ser. Bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, podríamos estar debatiendo mucho tiempo, pero tenemos que cerrar la mesa. Nos espera la sorpresa. Y además nos espera la sorpresa y tenemos muchas ganas de saber cuál es. Muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a los ponentes.